Bueno, ahora continuando con nuestros demos, ya nosotros tenemos dos demos acumulados en nuestros videos. Uno sobre cómo crear un aula, ya lo tenemos creado, pero cómo lo podíamos personalizar. Y aquí tenemos una larga lista de ellas. Y estamos viendo de que ya hay diferencias entre diferentes aulas, algunas ya han sido abordadas y se le ha hecho alguna personalización, eso está muy bien. Y otro tema que nosotros estuvimos presentando era, además de la bienvenida al aula, cómo desarrollar la sección de presentación creando tópicos que permiten describir los contenidos que vamos a ver en nuestra aula. Estos matices que hay en las aulas nos permiten cambiar un poco la estructura. Algunos me preguntarán si es necesario que la sección de presentación esté y si nosotros podemos ir directo, como dicen, al grano para poder dictar un microcurso. Por ejemplo, un aula virtual se puede activar solamente para una temática. Si nosotros hacemos eso, nosotros podemos modificar, por ejemplo, la presentación. Eh, en cuanto a las herramientas o a las secciones que tenemos visibles en la sección izquierda. Cuando nosotros estamos ubicados en nuestra aula, por ejemplo, estamos trabajando con el aula de formación en e-learning, se puede seleccionar qué partes del aula quiere que los alumnos lo vean. Por ejemplo, si yo no tengo que hacer una publicación de noticias, yo puedo desactivar la sección de noticias. Si yo no voy a utilizar la herramienta de chat, porque vamos a utilizar más los foros y los correos electrónicos, entonces yo la puedo deshabilitar. Y si no voy a hacer una sección de preguntas frecuentes con sus respuestas, también la podría deshabilitar. Otra herramienta que, por ejemplo, no estamos usando es la wiki, que es una colección de términos que se construyen con la participación del tutor o de los miembros del aula, que son los estudiantes. Si yo le doy guardar, cuando yo regreso a mi aula, van a observar de que se han reducido las herramientas que tengo listadas a la izquierda. Ya no aparece wiki, ya no aparece preguntas frecuentemente hechas, y tampoco aparece la sección de noticias. Mantengo habilitada la de anuncios porque en un momento dado yo le hice un anuncio y aquí aparece, ¿no? Que debió haber llegado directamente a sus correos electrónicos con algún tipo de aclaración. Por ejemplo, en lugar de escribirles un email recordándole el enlace de la videoconferencia, yo la puedo seguir haciendo aquí en anuncios para que sea más directo y, por ejemplo, no hacerlo tampoco en los foros. Entonces, esa es una herramienta muy útil porque muchas veces si queremos que nuestros estudiantes se concentren sobre una serie de secciones, se habilitan o se deshabilitan. Bien, también podemos ir mejorando un poco las funcionalidades de nuestra sección en el aula, porque si visitamos la sección de aula y escogemos el aula que nosotros estamos personalizando, en nuestro caso es el de formación o fundamentos en e-learning, al seleccionar esta parte que ya la demostramos, cómo se llena, cómo se completa, ¿no verdad? En la parte inferior también se muestran algunos tipos de mejoras que podemos hacer. Por ejemplo, si estamos utilizando algún tipo de español, aquí está seleccionado para el aula el español en donde se vocea mucho, como el argentino, el voz. Hay otros tipos de comunicación más directa, como el español de España, en donde un estudiante le dice al docente tú, lo trata así en primera persona y no es el formal usted que nosotros manejamos, pues podemos seleccionar este tipo de formas porque le ayudan algunas herramientas adicionales a corregir algún tipo de error, ¿sí? Si los estudiantes que acceden por primera vez a esta aula tienen un tiempo definido de días en los que puede participar desde el primer momento en que acceden, entonces se puede limitar el tiempo del cursado de los estudiantes. Por ejemplo, si el cursado es de una sola semana y el estudiante accede el lunes, debería terminar el domingo si nosotros le colocamos aquí 7 días. Sin embargo, si empieza en lugar del lunes
empieza un martes, podría estar terminando al séptimo día, que sería el lunes de la siguiente semana. Y esta es una manera también de gestionar el acceso a los estudiantes. Pero como nosotros tenemos un programa ya definido para un mes, etcétera, todavía flexible, pues no necesitamos utilizar ese tipo de herramienta. Cuando usamos las herramientas de chat, que no la tenemos activa porque dependen de un módulo de Flash que está por caducar en todas las plataformas, pues no la activamos. Y si queremos que el área de notificaciones también sea interactiva, permitiendo de que no solamente los anuncios lo haga el docente, sino que también lo hagan los estudiantes y haya más información, pues esto la activamos o la desactivamos. ¿Sí? Si queremos mostrar el acceso más reciente nuestro del aula, etcétera, la podemos activar o no. O si yo quiero como docente que ustedes vean o recuerden cuándo fue que accedió en el último momento, podemos mostrar o no. Lo tenemos por defecto seleccionado para que se acuerden de cuál fue la última visita al aula. Cuando se da clic para descargar un archivo, muchas veces se pregunta, como ustedes han visto, si lo quieren abrir o lo quieren guardar en una sección. Eso lo tenemos por defecto habilitado porque no necesariamente queremos que el estudiante lo descargue y para que se abra inmediatamente en una herramienta que permita su presentación, como un documento, como el Word para un documento Word, el Acrobat Reader para un PDF, etcétera, sino que siempre como cortesía le preguntamos al estudiante si quiere descargarlo para leerlo después offline, ¿no? Fuera de línea. En algunos casos, el docente no es el único responsable del aula, sino que también podemos tener a otros responsables, como profesores asistentes, pero podemos evitar de que esos responsables accedan al área de administración, al backend que nosotros estamos revisando. Entonces yo podría, como docente responsable principal, con grado administrativo, quitarles esas funciones aquí, haciendo clic, ¿sí? Bien, pero eso está activo. Si nuestra plataforma está en un ambiente, en un servidor con restricciones de poca capacidad de almacenamiento, yo puedo indicar cuál podría ser el tamaño en megabytes límite para cada uno de los archivos que se van a subir. Por ejemplo, si yo pretendo subir un archivo de 1 hora, pues probablemente el tamaño de ese video, perdón, de un video de 1 hora, un archivo de un video de 1 hora, ese video puede estar ocupando 200, 300 o 400 megas. Si mi institución en sus servidores tiene esa plataforma instalada, puede ser que no tenga mucha capacidad de almacenamiento, así que ustedes podrían limitar el tamaño máximo de los archivos que se van a subir y de esa forma, si el estudiante se excede, cuando quiere anexar el documento, la plataforma automáticamente le va a decir se excede la capacidad máxima. Entonces, ese tipo de mejoras y ajustes se pueden hacer aquí en la sección o la pestaña de configuración, y también se pueden hacer algunas otras cosas en las secciones laterales como la de foro. Por ejemplo, que no quiero abrumar a los estudiantes para que les llegue un aviso y una copia de una contribución a un foro. Imagínense que este sea un curso abierto para centenares de estudiantes y hay ya actividades predefinidas en donde cada uno de esos estudiantes tiene que hacer una contribución al foro. Como nos van a llegar copias a nuestros correos electrónicos, pues se nos van a desbordar rápidamente. Por lo tanto, se podría en esos casos desactivar. Pero, por ejemplo, como nosotros estamos en un grupo cerrado con un límite de 27 estudiantes, para enterarme de que hubo una participación y poderla leer directamente en nuestros correos electrónicos, pues yo lo dejo activo. También si se pueden adjuntar archivos por parte de los participantes. A mí me parece que es interesante que alguien que haya encontrado un documento, pues lo anexe dentro de su contribución para que los demás lo puedan descargar y leer. También es común tener errores. Por ejemplo, escribir mal una palabra y cuando le damos a enviar,
y se publica, nos damos cuenta de que hubo un error y nos da mucha vergüenza, mucha pena. Entonces, para eso siempre es bueno dejar una cantidad límite de minutos para que el participante lo pueda corregir. Ahora, si se ha vencido el término, pues simplemente ya se quita esa capacidad. Al día siguiente, por ejemplo, el estudiante que observó que hizo un error en el comentario ya no lo podría corregir. Como tutores y como administradores, nosotros sí podemos acceder a esos comentarios a posteriori y ayudar al estudiante a no pasar pena haciendo correcciones. O si tenemos un estudiante que no está muy bien, que no está dentro de sus cabales, lo que ha hecho es cometer una infracción como insultar a compañero o tener un comportamiento inadecuado que puede ocurrir, pues nosotros podemos eliminar todos esos comentarios para no afectar a las personas que vayan a visitar a ese entorno, ¿no? Que se den cuenta que el estudiante ha sido penalizado, que sus contribuciones se han eliminado porque lo vimos y ahora no lo vemos. Y el que nunca lo vio, mejor, porque van a desaparecer y entonces no va a sentir esa sensación de conflicto que puede darse en un grupo, incluso como este, ¿no? Bien, lo mismo, si yo desarrollo o compartiría alguna noticia en la sección de noticias, pues esa copia de las noticias pues se reflejarían directamente en el correo electrónico. Si yo quiero que los estudiantes puedan compartir correo electrónico conmigo como tutor o entre ellos, pues yo puedo activar o desactivar esos emails. En la lista de contactos también se puede facilitar el envío masivo de emails a los contactos. Esto quiere decir que los estudiantes, por ejemplo, podrían seleccionar el botón de resaltar automáticamente a todos los estudiantes, a todos los profesores, en lugar de hacerlos uno a uno. Entonces eso se habilita o se deshabilita. Que cuando vamos a enviar correos masivos se puedan adjuntar documentos o no. Esto es interesante nuevamente por el tema de la capacidad de almacenamiento. Si yo quiero que todos mis compañeros de clase reciban una copia del documento que yo estoy anexando y me lo permite la institución, fantástico. Yo anexo un documento, le envío a mis 20, 30 estudiantes o compañeros un email con ese anexo, voy a tener la misma cantidad de copias que email he enviado de ese documento en los servidores. Y eso podría agotar también la capacidad de almacenamiento de nuestra institución. Y también se le puede dar, por ejemplo, un límite de correos electrónicos almacenados con documentos o sin documentos a mis estudiantes, a mi directivo, a los invitados, a los ayudantes, a los profesores y a los coordinadores. Esta lista que ustedes ven aquí de participantes son los diferentes roles que puede tener alguien dentro de la plataforma. Puede ser alumno, puede ser profesor, puede ser asistente, puede ser un invitado, alguien que haga un audito, por ejemplo. Puede ser ese famoso coordinador que les decía que es el profesor que guía a una serie de tutores que están atendiendo diferentes aulas. Entonces él puede coordinar algunas acciones accediendo como coordinador. Entonces, y los invitados pueden ser simplemente un perito, un auditor que se les invite para poder establecer si se están cumpliendo con normativas o no se están cumpliendo con ellas. Y cada uno de ellos en la sección de permisos se les puede habilitar para que tengan ciertas capacidades. Aquí solamente se enlista la capacidad de almacenamiento que pueden tener todos los estudiantes de manera individual o todos los directivos de manera individual o todos los invitados, etc. También se le puede poner límites a los adjuntos en el correo electrónico. Miren que todos estos atienden a la sección de mensajería de correo electrónico. Los chats, si se van a activar o no se van a activar, bueno, se pueden hacer privadas o se pueden hacer públicas. Privadas quiere decir que solamente el colectivo de nuestra clase puede participar de los chats, pero por ejemplo que no puedan participar coordinadores, invitados, porque no forman parte de la dinámica de las comunicaciones diarias. En la sección de calificaciones que no hemos hecho nada todavía de calificación, pues también los usuarios en general tendrían la capacidad de cargar calificaciones si no han creado una sección de calificación o un tópico de calificación. Usualmente lo tenemos habilitado para aquellos que solamente crean la sección de que se va a calificar.
Por ejemplo, si yo tengo una sección de calificación que se llama tareas, yo soy el docente, yo lo he creado, yo solamente tengo la autorización de calificar esa sección de tareas, ¿no? Porque yo lo he creado. Entonces vamos a tener un espacio particular para ello. Bueno, miren que ya son las 10:30. Este es un complemento de un video tutorial que yo le invito a que ustedes puedan ahora acceder también a su aula para que vayan eh, activando y desactivando secciones que piensan que debe tener su aula o que no la van a tener, ¿sí? Y así van reduciendo esas capacidades. Yo acabo de desactivar noticias, acabo de desactivar wikis, acabo de desactivar el chat y la frecuencia y las preguntas realizadas frecuentemente, los famosos FAQs. Podríamos también ensayar algún ejercicio sobre levantamiento de encuestas. Ya para la siguiente clase, entonces, debemos empezar a trabajar con los contenidos. Hay otros aspectos aquí como el respaldo a las aulas, etcétera, que yo los invito a que ustedes analicen con los documentos guía o los documentos de ayuda manuales de usuario, perdón, que ya les he compartido. Manual de usuario y el manual de administrador. Ahí ustedes pueden eh, abordar más ese tema. Aquí todavía no vamos a ese tema de respaldos y de clasificación. Ahora, lo que vamos a seguir en la próxima clase, que va a ser el siguiente martes, es empezar a trabajar con los contenidos que ya nos mostró la profesora Noris, que los tiene bastante adelantados. Aquí hay toda una serie de herramientas que vamos a verificar rápidamente, ¿sí? Tendríamos la capacidad, si hacemos la clase teórica más corta, de hablar de las calificaciones también, que es un tema que les interesa mucho a todos. Bueno, voy a detener aquí la grabación. Ya saben que los invito a seguir con la presentación de su aula, añadiendo o eliminando secciones.